¿Qué tal, chicos? Una alegría volver a saludarlos, esta vez para comenzar con una serie de videos en los que vamos a explicar las principales características de la revolución industrial, más específicamente de su primera fase, que se desarrolló en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Acá tienen algunas imágenes para que empecemos a entrar en tema. Fíjense, una ciudad con fábricas. Las fábricas son la nueva unidad de producción que surge con la revolución industrial, y el ferrocarril, que durante muchos años en el siglo XIX fue sinónimo de progreso. Bueno, comencemos entonces a estudiar esta primera fase de la revolución industrial aclarando dos cosas. Primero, ustedes tienen que comprender el concepto de revolución y por otra parte de revolución industrial. Van a ver que en dos páginas del libro, que son las páginas que ustedes van a ver acá, las páginas 172 y 173, se les explica primero el concepto de revolución, ¿no?, como una gran transformación que afecta a la forma en la que viven las personas, pero una gran transformación que puede ser política, pero también económica y social. De este tipo de transformación hablamos cuando nos referimos a la revolución industrial. La revolución industrial como concepto lo tienen explicado en esta segunda parte de la página 172. Y les recomiendo que no dejen de leer este Más Info, porque ahora les voy a contar que hay un grupo de historiadores que compara a la revolución industrial con la revolución neolítica. No dejen entonces de leer este Más Info porque les va a dar una serie de datos importantes para comprender la magnitud de los cambios que se desarrollaron a fines del siglo XVIII en Inglaterra en lo que llamamos la revolución industrial. Bueno, volviendo a nuestra primera diapositiva. Básicamente, ¿qué se puede decir de la revolución industrial? Bueno, como dijimos, que es una gran transformación que se produce en Inglaterra y que comienza entre los años 1760 y 1780 aproximadamente. Estos grandes cambios, chicos, que surgen y que transforman tan profundamente las cosas, no se dan de un día para el otro. Son el fruto o el resultado de procesos lentos que se dan a partir de el desarrollo de varios años, de varias décadas e incluso de siglos, y entonces no podés decir, bueno, esto empezó tal día. Por eso los historiadores dicen que comenzó entre estos años. Pero cuidado, no es que comenzó en 1760 y terminó en 1780. No, comenzó entre 1760 y 1780. En este periodo decimos que comienza en Inglaterra la revolución industrial. Y si decimos qué características tuvo esta revolución, tenemos que hablar de nuevas formas de producir. De nuevas formas de producir, sobre todo manufacturas, donde hay nuevas fuentes de energía. Por ejemplo, se va a introducir la máquina de vapor en la producción textil. También hay nuevas tecnologías, obviamente, surgen nuevas máquinas, vamos a hablar de ellas en un rato, que permiten aumentar exponencialmente la cantidad de productos que uno podía hacer, pero también va a haber nuevas formas de organizar el trabajo. Surgen las fábricas, como las conocemos hoy en día, más precarias por supuesto, eran las primeras, pero surge esta nueva unidad de trabajo. Entonces, la revolución industrial implicó esto, chicos, nuevas formas de organizar la producción de manufacturas. Y fíjense que, como les decía hace un ratito, por la magnitud, por lo grande que fueron los cambios que produjo, se la suele comparar con la revolución neolítica. ¿Se acuerdan? La estudiaron el año pasado. La revolución neolítica implicó el paso de la vida nómade a la vida sedentaria. Es decir, con el surgimiento de la agricultura, de la ganadería, ¿no?, la domesticación de animales, el hombre dejó esa vida nómade de simple cazador y recolector y empezó a agruparse en torno a bandas u hordas. Después van a ser tribus o clanes, después van a surgir las aldeas, las ciudades, y la vida va a ser sedentaria. Esta revolución neolítica transformó muy profundamente, chicos, la vida del ser humano. Implicó, repito, el paso de una vida nómade, de ser meros cazadores y recolectores que van de un lado a otro en busca de su alimento, a poder, gracias a la agricultura y la ganadería, desarrollar una vida sedentaria que paulatinamente iría dando crecimiento a las ciudades y al tipo de vida que tenemos hoy en día. Ahora bien, la revolución industrial significó el paso de una economía que era básicamente agraria, como la que dejó la revolución neolítica, a una
economía de tipo industrial, donde el centro de la producción ya no está en el campo, sino en las ciudades, donde se ubican las fábricas que producen estos bienes industriales. Entonces, esas son las características básicas de la revolución industrial. Es una presentación muy somera, muy, esquemática y a grandes rasgos de lo que fueron las principales características de esta revolución industrial. También podemos preguntarnos por qué se produjo en Inglaterra. Y la respuesta que dan los historiadores es, chicos, que desde el siglo XVI, como les anoté acá, Inglaterra había generado una serie de transformaciones económicas y sociales que de algún modo prepararon la revolución industrial. Es decir, que sentaron las bases que permitió generar esa revolución industrial. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Ya habíamos visto que en Inglaterra se habían dado unos cambios muy importantes en la agricultura. Eso había generado que haya mayor excedente de alimentos, ¿no? Alimentos para una población cada vez más grande. Había generado también que algunos trabajadores que habían perdido el acceso a sus tierras, por esos cercamientos que habíamos estudiado, ¿no? A las tierras comunales habían perdido el acceso, se tienen que volver asalariados. Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, algunos trabajadores rurales se van a dedicar a ser jornaleros, a los que les pagan por su trabajo. Pero también surge la industria rural a domicilio, que había permitido que un grupo de burgueses acumule capitales, acumule, dinero para invertir siempre y cuando esto le diera más ganancias. Esto se dio en Inglaterra a fines del siglo XVIII, pero si no hubiera existido la industria rural a domicilio, que le permitía a la burguesía acumular esos capitales, y bueno, probablemente hoy no estaríamos hablando de la revolución industrial. ¿Y qué otra cosa generó esta industria rural a domicilio? Bueno, una mano de obra que tenía experiencia en el manejo de herramientas. Porque ustedes saben que los campesinos en sus casas empezaron a producir manufacturas para los burgueses, para los comerciantes en la industria rural a domicilio. Después, lo que hicieron los comerciantes es decir, bueno, mira, vamos a aplicar estas máquinas al proceso productivo que ya no entran en tu casa porque son muy grandes, las vamos a poner en un mismo lugar, ustedes van a venir a trabajar a las fábricas en vez de trabajar en sus hogares, pero claro, para eso ya tenían los comerciantes la plata juntada para comprar las máquinas y comprar el lugar donde iban a hacer la fábrica, y los campesinos tenían el manejo, la experiencia en el manejo de herramientas. Entonces, ¿ven cómo se dice que estos cambios que se fueron dando desde el siglo XVI, XVII en Inglaterra, como que fueron preparando la revolución industrial? O sea, fueron generando las condiciones para que se pudiera dar la revolución industrial. Y otro elemento más que nos explica por qué se dio en Inglaterra y no en otros países, es el vínculo que Inglaterra tenía con el comercio internacional. Piensen, chicos, que Inglaterra desarrollaba el comercio triangular con las colonias, y las colonias demandaban muchos bienes, sobre todo, ya lo vamos a ver, textiles. Entonces, para los comerciantes ingleses y para los industriales ingleses, tenía sentido invertir en nuevas máquinas, porque de ese modo ibas a aumentar la producción y poder vender más productos a estas colonias que cada vez te pedían más. Ahora les voy a explicar por qué cada vez pedían más. Entonces, estos elementos nos permiten responder una pregunta central, que es ¿por qué se produjo en Inglaterra y no en otros países? Porque, por ejemplo, Holanda también había hecho una serie de transformaciones en la agricultura, ¿no? Pero Holanda no tenía este comercio internacional que tenía Inglaterra. Entonces se dedicó a artículos de lujo, artículos más caros para un, público más pequeño. Inglaterra no, Inglaterra tenía este vínculo con el comercio internacional, tenía colonias, y entonces cada vez le demandaban más productos a los comerciantes. Y esto, repito, generó que ellos se animaran a invertir en esas máquinas que andaban dando vuelta para aumentar la producción. Y en este punto podemos responder ya por qué se dio a fines del siglo XVIII, que es la segunda gran pregunta introductoria que uno debe responder cuando estudia la Revolución Industrial. Y fíjense lo que les decía recién, fue por el comercio con las colonias. Y sobre todo, chicos, porque a fines del siglo XVIII crecieron las plantaciones azucareras y algodoneras que había en el sur de lo que hoy es Estados Unidos.
En ese momento no era un país independiente, eran colonias de Inglaterra o de Gran Bretaña. Entonces, en este espacio geográfico, en el sur del actual Estados Unidos, había plantaciones azucareras y algodoneras, que estaban trabajadas por esclavos, que no tenían tiempo para hacerse su ropa. Eran esclavos que estaban todo el día en las plantaciones, trabajando con tareas agrícolas. Entonces, los dueños de estas plantaciones necesitaban productos textiles para vestir a esos esclavos. ¿Y de dónde los sacaban esos productos? Bueno, se los compraban en Inglaterra. Entonces, cuando los comerciantes ingleses y los empresarios ingleses ven que aumentó mucho la demanda de productos textiles, ven que realmente desde las colonias les piden cada vez y más productos textiles para, vestir a esos esclavos que trabajaban para ellos, se dan cuenta estos comerciantes ingleses que les sirve aumentar la producción, reducir los tiempos de la producción. Si yo hago más cosas, voy a vender más, dicen ellos, y voy a ganar mucha más plata. Y como esta demanda ocurrió esta demanda creció a fines del siglo XVIII, esto nos ayuda a entender por qué en esta época y no antes o después surgió la Revolución Industrial. ¿Qué es lo que hicieron para poder responder a esta mayor demanda? Bueno, introdujeron máquinas que permitían fabricar el hilo más rápido y con menos personas que en la industria rural a domicilio. Pero claro, de nuevo, si no hubiera existido este comercio colonial y si no hubiera aumentado la demanda de estos productos textiles, probablemente los empresarios no hubieran invertido dinero para producir artículos que no estaban seguros si iban a vender o no. ¿Se entiende? Entonces, estas transformaciones que generó Inglaterra desde el siglo XVI nos permiten entender por qué se dio en ese país y no en otros la revolución industrial y la explosión, el gran aumento de este comercio colonial, ¿no? Por parte de estas plantaciones algodoneras y azucareras que demandaban productos textiles, nos permite entender por qué se dio a fines del siglo XVIII. Bueno, porque a fines del siglo XVIII se dio ese crecimiento inmenso de la demanda de productos textiles. Bien, una vez que respondieron estas dos preguntas, que acá están desarrolladas en el libro, les recomiendo nuevamente en la página 173 que lean con mucha atención este más info, así como tenían que leer el de la página 172. Una vez que leyeron y comprendieron estas dos páginas, podemos pasar ya a las características de esta primera fase de la revolución, que ahora sí podemos decir comenzó alrededor de 1760 y terminó alrededor de 1830. A esta primera fase o etapa de la revolución industrial la vamos a llamar fase textil, porque la aplicación de nuevas máquinas y las transformaciones en la producción se dieron fundamentalmente, chicos, en esta industria, en la industria textil. Y como les dije, se introdujeron nuevas máquinas, que eran máquinas hiladoras, máquinas que servían para producir hilo. Acá tienen los nombres de las máquinas y en el libro, en un lugar donde ahora les voy a señalar, les explican las características. Esta, por ejemplo, la Spinning Jenny, hacía el hilo, pero era quebradizo. Esta lo solucionó, el hilo no era quebradizo, pero era muy grueso. Y esta al final terminó haciendo un hilo resistente, pero no tan grueso. Entonces, como ven, esto no se hizo un día para el otro. Se fueron aplicando y probando distintas máquinas hasta que se llegó a una que más o menos funcionaba. Un dato importante es que estas máquinas, chicos, no eran muy costosas, pero sí eran muy grandes. Y por eso surge la fábrica como nueva unidad de producción. Otro elemento importante de esta primera fase de la revolución es el cambio de las fuentes de energía, chicos. Se va a introducir la máquina de vapor. Sobre todo este hombre, James Watt, la va a aplicar desde 1763 para generar la energía suficiente que se necesitaba para mover máquinas industriales. Antes, chicos, esa energía se sacaba de los ríos, era la energía hidráulica. James Watt va a permitir con la máquina de vapor generar una energía a partir del vapor capaz de mover esas máquinas industriales y hacer que la producción sea mucho más rápida. Pero claro, fíjense cuál fue el problema que les surgió. Generaron mucho hilo muy rápido porque aplicaron estas máquinas al proceso de producción del hilo, ¿no? Son máquinas hiladoras, pero claro, las personas que tejían no daban abasto.
Imagínate, te están haciendo hilo con estas máquinas que lo hacen, ponele, 8 veces más rápido que lo hacías antes. Entonces vos decís, pará, la máquina está haciendo el hilo muy rápido, pero yo tengo 2 manos para tejer, no puedo hacerlo a la par de la máquina. Entonces, ¿qué inventaron? El telar mecánico. Y ahí ya se mecanizó, digamos, se aplicaron máquinas a todo el proceso productivo de la industria textil. Y ahí tenés el surgimiento de la revolución industrial. Ustedes me dirán, ¿y por qué tengo que estudiar esto? Las transformaciones, cómo los ingleses empezaron a producir más hilo o más ropa. Bueno, porque este, chico, fue el primer paso de una transformación sin la cual hoy no podríamos explicar la electricidad, internet, la computadora, los celulares, el método este que estamos usando para comunicarnos. No sería posible pensarlo siquiera si no se desarrollaba, hacia fines del siglo XVIII la revolución industrial. Es decir, la revolución industrial cambió la forma de producción de bienes y, por lo tanto, generó un desarrollo tecnológico que hoy nos permite tener a nosotros celulares, tablets, internet y todo lo que ustedes utilizan a diario como un factor tecnológico o fruto de un factor tecnológico, de un desarrollo tecnológico importante. Bueno, todo eso, chicos, ocurrió gracias a la revolución industrial, cuyos primeros pasos fueron estos. Pero insisto, sin la revolución industrial, hoy ustedes no tendrían internet, hoy ustedes no tendrían PlayStation, hoy en día no tendrían celulares, es decir, no tendrían gran parte de las cosas que usan a diario y que en esta pandemia nos resultaron tan útiles muchas de ellas. Bueno, la revolución industrial fue el punto de partida de todas esas cosas que hoy nosotros tenemos. ¿Y en qué páginas van a poder leer esta información de la que les acabo de hablar? En la 174 y en la 175. Presten mucha atención porque acá les van a decir las características de cada máquina, pero no me interesa de memoria que sepan el año y quién las creó, sino cuál era la ventaja y cuál era la desventaja de cada una de ellas. Y me interesa mucho que presten atención a las características que tenían estas máquinas. Van a ver que eran tecnologías sencillas y hasta eran baratas las máquinas, no eran demasiado sofisticadas en esta primera etapa. Y también me interesa que presten atención a los mercados y a, digamos, la relación que tenían con las colonias a partir de esta revolución industrial. Presten mucha atención, por ejemplo, a la diferencia entre mercado interno y externo, chicos, que es un dato que a veces uno pasa de largo y sin embargo es muy importante, ¿no? Presten mucha atención a qué es el mercado interno y a qué es el mercado externo. Y presten atención de nuevo, insisto, a cómo esta revolución transformó las relaciones con las colonias. Entonces, una vez que lean la 174 y la 175, van a completar esta primera etapa de nuestro conocimiento de la revolución industrial. Respondimos entonces hoy a 2 preguntas. ¿Por qué se dio en Inglaterra? ¿Por qué se dio a fines del siglo XVIII? Y también delineamos las características de esta primera fase de la revolución industrial, que como dijimos fue una fase textil. Y esa información, recuerden, la tienen en la 174 y en la 175. Bueno, esto fue todo por hoy. Es el primer video de una serie de materiales en los que vamos a ir explicando las distintas características de esto que surgió a fines del siglo XVIII y en Inglaterra, pero que, como les acabo de explicar, transformó la vida de las sociedades humanas hasta nuestros días y la transformó de una manera más que significativa. Bueno, chicos, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho, les dejo un gran saludo a la distancia, seguimos en contacto.